a darte la bienvenida a nuestro corazón. Te damos la bienvenida, Padre, te decimos que apartamos este tiempo con fe para escuchar tu palabra, para que nos enseñes, para que nos muestres, Señor, los caminos por los que tenemos que andar en estas semanas, en estos meses que vienen. Señor, creemos en esta noche que vas a hablar a nuestro corazón, porque abrimos nuestro corazón a través de nuestra fe, la fe que vos nos donaste. Señor, abrimos nuestro corazón ahora. Reprendemos todo espíritu de distracción, de incredulidad que quiera venir a perturbar nuestras mentes ahora, en el nombre de Jesús. Y declaramos que en este tiempo el Espíritu Santo habla profundamente a nuestra vida. Gracias te damos por adelantado, por fe, por tu palabra viva y eficaz. La recibimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel, soy hermana de Rebeca, hija de Cristina, que está acá. Hola, mami. Y hace 23 años que vivo en Canadá. Nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, fui a la iglesia en Buenos Aires, estudié en el seminario en Buenos Aires, serví al Señor en algunas provincias del norte de nuestro país, como el Chaco, Salta, y otros lugares donde el Señor me permitió trabajar por un tiempo. Y cuando vine para Canadá, venía por 6 meses, según yo. Aquí conocí al que ahora es mi esposo, y bueno, 23 años después, con 2 hijos, acá estamos. La última vez, como decía Rebeca, que estuvimos en una iglesia juntas, ya fue en el 2009, creo, cuando estuvimos también en Suiza, y creo que esa fue la última vez, así que hace como unos 12 años. Y ahí fue también una de las últimas veces que vi a mi sobrina Melanie, a Sofía, que eran chiquititas. Así que bueno, lamentablemente la distancia nos ha tenido separados, pero como bien decía también Rebeca, ¿no? Y como decíamos antes, gracias a Dios por Zoom, gracias a Dios por este tipo de aplicaciones que podemos conectarnos de distintas partes del mundo. Yo estando aquí en Toronto, algunos de ustedes en Buenos Aires, otros en la Patagonia, y en distintos lugares, y poder estar juntos en un mismo espíritu. Y de esto se trata un poco lo que vamos a hablar en esta tarde. No es una predicación, preparé más bien un mini estudio. ¿Por qué? El tema de los dones es un tema bastante extenso, bastante amplio. Aunque algunos de ustedes que quizás tienen más años en el Evangelio han escuchado probablemente un montón de veces hablar acerca de los dones, yo soy partidaria y creo que siempre la palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre algo tiene para nosotros. Y hay veces que miramos versículos y decimos, pero si yo esto ya lo leí tantas veces antes, pero el Señor tiene algo nuevo para mí hoy, cuando lo vuelvo a leer. Y ese es el poder que la palabra tiene. Por eso no es un libro cualquiera, no es como los libros de medicina que uno va y dice la misma historia desde el comienzo, porque el cuerpo humano sigue siendo igual. La Biblia es un libro vivo, y cada vez que nosotros vamos, el texto nos habla de una forma diferente y nos refresca. Y la palabra de Dios dice que constantemente tenemos que meditar en la palabra, uno de los temas que ya creemos que sabemos o hemos estudiado otras veces, porque nuestra mente necesita refrescar, nuestra carne necesita que refresquemos constantemente lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, la experiencia de estar hoy aquí después de este estudio no es que salgan eruditos, expertos en el tema de los dones y salgan a escribir libros, que bueno, si el Señor los guía para hacer eso, gloria a Dios, háganlo. Pero ese no es el punto, sino cuál es el punto verdadero de por qué el apóstol Pablo, especialmente en sus cartas, hace tanto hincapié en los dones, por qué es importante que hablemos de este tema en la iglesia, por qué los creyentes tenemos que prestar mucha atención al tema de los dones espirituales, cómo nos afecta, cómo afectan la iglesia y cuál es la perspectiva que Dios tiene con respecto a eso. Yo preparé un PowerPoint, no sé si pongo
para compartir la pantalla, ¿me deja? ¿Pruebo? Sí, está. ¿Está seteado? Ok. Entonces, vamos a hacer... No se preocupen, son unos 120 nada más slides. Tengo acá unas 20 hojas más o menos, pero rapidito le damos. Ahí, acá lo digo así adelante de todos como testigos. Ahí lo tengo a mi cuñado. Cuando se hace el tiempo, me cortas el micrófono. No hay problema, yo no me ofendo. Y ahí cortamos, ¿ok? Todos pueden ver la pantalla, ¿correcto? Ok. So, lo que vamos a hablar hoy es acerca de lo... Sí. No te preocupes que nadie puede salir de la casa desde las 6 de la tarde, así que no tenemos nada que hacer. Bueno, listo. ¿No? ¿Y estás segura que se van a arrepentir de haberme dicho eso? Ok. Vamos a empezar. Acá, esto es algo importante. Vamos a poner el tema de los dones en el contexto bíblico. Hay tres cosas que el apóstol Pablo en sus cartas insta a los creyentes a que no ignoren. Y lo dice así, ahí están las citas. Esa es otra cosa, puse varias citas aquí. No las voy a leer todas porque si no, ahí sí que no terminamos nunca. Pero hay tres cosas importantes que Pablo dice: no quiero que ustedes, los creyentes, los hijos de Dios, los que aman al Señor, ignoren. La primera es que no sean ignorantes acerca del plan de Dios para Israel. Esa se la tiro ahí a mi cuñado, a Rebeca, para ver si en otro momento, en otra oportunidad, quieren desarrollar eso. Pero fíjense, importante, especialmente en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que está pasando ahí en Israel, pero ese no es el foco de hoy. En segundo lugar, otra cosa que Pablo insta a los creyentes que no seamos ignorantes es en el tema de los dones espirituales. Y en tercer lugar, que no seamos ignorantes acerca de la segunda venida de Jesús. Estas son tres áreas importantes que Pablo insta a los creyentes a que tenemos que estar informados, que tenemos que saber, que tenemos que conocer qué es lo que la palabra de Dios dice en cuanto a estos temas. Y no es casualidad que hoy vamos a hablar del tema de los dones espirituales y esta es una de esas tres cosas importantes. Así que esto para ponerlos en el contexto de qué tan importante es el tema de los dones espirituales para el Señor. Sabemos que en la palabra del Señor todo lo que se repite bastante, las cosas que se repiten, lo que más se hace hincapié son cosas que Dios quiere que nosotros fijemos, que Dios quiere que nosotros entendamos, que asimilemos, que incorporemos y que adoptemos como parte de nuestra vida. A través de los años, hablando con muchos creyentes, enseñando distintas clases, compartiendo uno a uno, han salido algunas preguntas que yo quise poner acá. Quizás alguna de estas preguntas, alguno de ustedes se les ha cruzado por la cabeza en algún momento o meditan en estas preguntas. Quizás hay otras que no están aquí, pero la idea en esta tarde es responder lo más posible a algunas de estas preguntas, o a todas, acerca de los dones espirituales. Primero, ¿qué son los dones espirituales? No podemos hablar de cómo descubrirlos, cómo usarlos, para qué son, si no definimos qué son los dones espirituales y cuáles son, ¿correcto? ¿Cuáles son los dones espirituales y qué significan? ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Todos los creyentes tienen dones espirituales o solo algunos? Algunas veces me han preguntado también eso. ¿Cómo descubro cuáles son los dones espirituales que se me han otorgado? Y esta es la pregunta, una de las preguntas que más resuena entre los creyentes, especialmente entre los más jóvenes o los más nuevos cristianos, y lamentablemente también entre muchos cristianos que tienen años en el camino del Señor. ¿Cómo descubro, cómo sé qué dones tengo? Otra, ¿puedo orar y pedir a Dios que me dé más dones espirituales o que me dé otros dones que no tengo? Estoy desobedeciendo a Dios si no uso mis dones espirituales. O sea, estoy obligada como creyente, como hija de Dios, a usar mis dones. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando no uso los dones espirituales que Dios me ha dado? ¿Los pierdo? ¿Se atrofian? ¿Qué es lo que pasa cuando no lo hago? Esas son algunas de las preguntas que
vamos a enfocarnos hoy. Si Dios nos permite, antes de las 10 de la noche terminamos. Ok. So, empezando. ¿Qué son los dones espirituales? Yo acá puse algunas cosas. Quiero, aunque no voy a ir muy en detalle con muchas cosas porque sería muy largo, sí me gusta el enfoque que yo le doy al estudio de la palabra es la teología bíblica. Es dejar que el texto hable. Tratar de ir al texto sin ideas preconcebidas, sin tener en cuenta lo que me han enseñado, lo que he aprendido, lo que yo creo que sé. Dejar que el mismo texto me hable. Para hacer eso, tenemos que ir al texto original. Porque cualquiera que conoce lo que es estudiar otra lengua sabe que si no estudiamos el contexto, si no estudiamos ciertas cosas que tienen que ver con el lenguaje original, nos podemos estar perdiendo de contenido. Cuando hablamos, por ejemplo, de las cosas que hablaba Jesús, tenemos que entender cuál era su audiencia. Porque a veces Jesús hablaba a los discípulos, pero a veces le estaba hablando a los fariseos. Y esto de entender el contexto o entender ciertos detalles no es para buscar excusas para decir, bueno, ese pasaje le pongo liquid paper, todavía existe, se usa liquid paper. Me quedé un poco en la historia. Lo borro eso de la Biblia porque igual eso era, Jesús lo habló para los fariseos, no se aplica para mí hoy. No, porque sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura se aplica a mi vida hoy, pero nos ayuda a entender un poco mejor por qué Jesús dijo lo que dijo, por qué Pablo escribió lo que escribió. La palabra que se traduce como don viene de un vocablo griego que es carismata. Y acá ya todos dijeron, de ahí viene la palabra carisma, ¿correcto? El prefijo charis o caris significa gracia y el sufijo mata significa dado. O sea que un don es una gracia dada. Pero vamos a definir un poquito qué es una gracia. El diccionario define gracia de la siguiente forma. Una cualidad o conjunto, tiene como dos lados gracia. Por un lado, es un favor inmerecido, es una concesión gratuita, es algo que se me dio o que doy, pero sin merecerlo y de gratis. ¿Ok? Por eso nadie puede cobrar por los dones, porque es un regalo, ¿correcto? Pero el otro lado de lo que es una gracia es una habilidad, una soltura en la ejecución de algo. Es una cualidad, es un conjunto, también puede ser de cualidades. Estas gracias dadas por Dios al creyente no son lo mismo que los talentos. Y acá hay que hacer un poco la diferencia. Un talento es algo que tanto creyentes como no creyentes pueden poseer. ¿Verdad? Y eso lo vemos todo el tiempo. Hay gente que tiene un talento para la música divino. Pueden ser, no estos tres muchachos que cantaron y tocaron ahí maravillosamente, pero también tenemos músicos y cantantes seculares, porque los talentos no son lo mismo que los dones. Los dones son sola y exclusivamente dados a los creyentes. ¿Ok? Son solamente poseídos por los creyentes. Eso es algo importante que tenemos que distinguir ahí. Porque los talentos son capacidades naturales. Pero acá viene la gran diferencia de lo que es un don. El don espiritual es una capacidad especial y acá viene la palabrita clave que quiero que entendamos hoy, que es sobrenatural. Y es dada al creyente para la edificación, para para realizar la obra de Dios. Y el principal objetivo es la glorificación del Padre. Ese es el principal objetivo, el que merece toda la gloria y la honra es Él. ¿Ok? El creyente puede poseer muchos dones, pero todos los creyentes poseen al menos uno. Y acá es donde también viene a veces otro punto de conflicto, que algunos creyentes dicen, bueno, a mí como Dios no me dio nada, que trabajen los que recibieron todos esos dones, porque yo no tengo ninguno. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ese pensamiento no es bíblico. Según la palabra de Dios, todos los creyentes hemos sido dotados con los dones del Espíritu.
La palabra de Dios dice que el Señor reparte los dones a los creyentes según su beneplácito, o sea, hermanos en criollo, como se le da la gana. Y acá viene otro punto a veces de conflicto entre los cristianos. Y es el hecho de que ¿por qué yo tengo este don y fulanito tiene el otro don? ¿Y por qué yo no tengo esto? ¿Y por qué? Y empiezan esas preguntas. Vamos a hablar un poco más de eso, pero en realidad esto es algo que Dios reparte como a Él le place en su santa voluntad, como Él lo ha previsto. Ningún creyente recibe todos los dones, esa es otra cosa importante, sino que son distribuidos diversamente dentro del cuerpo de Cristo y hay un propósito para eso y vamos a ver también qué es. En el Nuevo Testamento se mencionan al menos 20 dones diferentes. Y la palabra de Dios en el versículo que vamos a ver ahora los divide en 3 categorías. Los invito a que leamos este pasaje. Aquí van a ver cómo están separados en 3 grupos. Esto es 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahí lo tienen en pantalla, pero si lo quieren buscar en su Biblia también lo pueden hacer. Y dice, este es Pablo hablando a los corintios y les dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a leerlo otra vez. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estoy tratando de poner acá la ventanita porque me gusta ver las caras de alguien, si no parece que estoy hablando. Se me apagó el micrófono. Yo lo separé en estas 3 categorías. La primera categoría, la primera parte del pasaje, habla de dones espirituales. Y esos son los pasajes que vamos a ir viendo. La segunda categoría son los dones ministeriales, o lo que también se conoce como ministerios. ¿Ok? Y en la tercera categoría tenemos los dones de manifestación, o también se les llama dones operacionales. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre estas 3 cosas. Y vamos a dar una lista de cuáles son. ¿Ok? Primero hay algunos puntos importantes de este versículo. Fíjense, el versículo establece que el Espíritu Santo es responsable por los dones espirituales. El Señor Jesucristo es responsable por los dones ministeriales. Y Dios Padre es responsable por los dones operacionales. Pero ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros sabemos que en la Biblia los números son muy significativos. Generalmente cuando la Biblia habla del número 7, habla de algo completo, total. Así como la semana tiene 7 días, cuando habla de 7, generalmente se refiere a algo, una obra completa, algo lleno, al tope, al máximo, completo, listo, hecho. Cuando la palabra del Señor se refiere al número 3, está hablando acerca de la unidad. Y lo que está queriendo mostrar aquí es que todos los dones, las 3 clasificaciones de los dones, tienen algo en común, que son todos operados, dirigidos y bajo la autoridad de uno solo, que es el Dios, Padre y Espíritu Santo, así como Dios es 3 en 1, esa misma unidad, de esa unidad parten los dones, ¿ok? Por eso es que acá no podemos decir que un don es más importante que otro, o que un don se necesita más que el otro, o que alguien que tiene más dones es porque es más espiritual. No hay aquí un sentido de mérito. Yo no hago méritos para que Dios me dé dones, pero sí hay una parte que es
mi responsabilidad como cristiano, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso también. Dijimos que don, carisma, significa gracia o capacidad dada solo a los creyentes, que es sobrenatural e inmerecida. Ministerios, los dones ministeriales, significan formas de servicio. Ministro es servidor. Ese es el significado de la palabra ministro. No es el ministro de Dios y el título y los 4 certificados y títulos y diplomas. Un ministro, según la palabra de Dios, hermanos, es nada más ni nada menos que un servidor, un siervo. Y tiene que servir a Dios y a los demás. Se puede tener el mismo don, pero distinto ministerio. Y voy a explicar después qué significa eso. Y acá viene la tercera categoría, que es operaciones, que significa efectos. Se refiere a lo que energiza. La palabra que usa Pablo ahí en el griego es energemata. O sea, adivinaron, de ahí viene la palabra energía, energizante, todas esas palabras vienen de ahí. Son las manifestaciones del poder de Dios. Es poder operacional, es Dios que da poder al efecto que tiene cada don y ministerio. Es Dios quien da resultados o efectos a los ministerios. Son los frutos del uso de esos dones. Y en todo esto, fíjense que quería notar esta palabra porque es muy significativa. Porque dice, hay diversidad de dones, hay diversidad, diversidad, diversidad. Pero esta palabra diversidad, utilizada por Pablo ahí, significa distribuciones, distinciones, asignaciones, y sugiere la separación de algo originalmente unido. Es maravilloso. Es como decir, se lo voy a parafrasear, es como decir que yo tengo una torta de chocolate bien rica, con todos los copitos arriba, con granitas, con lo que les, imagínense con lo que les guste. Si no les gusta el chocolate, una torta de vainilla, de dulce de leche, lo que sea. Y viene Dios, el Espíritu Santo, y corta esa torta en porciones y reparte una porción a cada uno de sus hijos. ¿Se entiende? Eso es lo que esa palabra diversidad quiere decir. Es algo que se distribuye separando algo que originalmente estaba unido. Y esto también tiene referencia cuando Pablo habla, por ejemplo, del fruto del Espíritu, no los frutos, es un fruto que tiene gajos, ¿correcto? Porque todo forma parte de una unidad. ¿Y cuál es esa unidad? ¿Verdad? El Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, es Cristo mismo. Vamos a avanzar entonces. ¿Cuáles son los dones? ¿Quieren empezar a ver más o menos la lista? ¿Cuáles son? Y explicarlos un poquito. No vamos a ahondar mucho, pero sí los vamos a mencionar. Vamos a empezar con los dones espirituales. Son 6. ¿Ok? Estos dones, dice Pablo, que son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Son dones para edificar. ¿Ok? Nos edificamos unos a otros cuando utilizamos estos dones. El primero es el de servicio o ayuda. La palabra griega ahí que usa es antilepsis. Esta palabra se refiere al trabajo que Dios hace cuando trae su ayuda, ¿ok? De parte de una persona a encontrarse con la necesidad de alguien. Y lo hace a través de un creyente a quien él dirige. Esto es importante, hermanos, porque estamos hablando de esas situaciones en las que usted ora y necesita algo y usted dice, Señor, ¿cómo voy a hacer con esto? Y hay una necesidad puntual, hay una ayuda puntual que usted necesite. Bueno, es ese hermano que está siempre en el lugar adecuado, en el momento indicado y con la ayuda que usted necesita. Y que lo hace con alegría. No estamos hablando del jovencito en la iglesia que viene arrastrando los pies a juntar las sillas o poner los seminarios, porque eso no es el don de ayuda, ¿ok? Estamos hablando de algo donde el Señor dirige a esta persona a algo muy particular, muy especial, para encontrar, suplir la necesidad de alguien que está en necesidad. El segundo,
es el don de la enseñanza. La palabra griega ahí es didáscalos, ya también lo dedujeron. De ahí sale la didáctica, ¿correcto? Esto es el maestro, pero no es simplemente sentarme y enseñar. Esto es un instructor de la palabra que es reconocido por su destreza en el campo del aprendizaje, que es competente en la teología bíblica, que goza y se deleita en investigar la palabra, en sacarle el jugo, que le da una alegría, una satisfacción cuando encuentra ese tesoro escondido en un versículo. Es el que tiene el don de la enseñanza, no es cualquiera que enseña, hermanos. Es que nosotros lo vemos en el efecto que produce en las personas que escuchan. Tiene un efecto diferente. Me puede estar hablando de un pasaje que lo vengo escuchando toda la vida, pero hoy me dejó, wow, ¿qué pasó? Eso es el don que se refiere acá. En tercer lugar, viene el de exhortación. Y esta no es de la hermanita en la iglesia que le gusta ir a exhortar a todo el mundo y agárrense los pantalones, porque vengo a exhortar. Este don, la palabra griega acá es paraklesis, que ¿saben qué significa? Llamar cerca. Es un llamado íntimo que se le hace a un creyente para darle una palabra de Dios, para animar, para consolar, para motivar. Siempre tiene como objetivo inspirar al creyente a llevar a cabo la obra del Señor. También puede venir con una palabra de advertencia de parte de Dios, pero siempre tiene eso de llamar a la reflexión, a la inspiración, a seguir adelante. En cuarto lugar, es el don de dar o de repartir. Y acá la palabra griega es metadidomi, que significa entregar una parte de algo. Va más allá de decir, no sé, tengo 3 caramelos y te doy uno. Va más al hecho de compartir de lo que yo tengo, aún de lo que no tengo. Es ese que se saca lo que no tiene para dárselo al que necesita, alguien que comparte. Y no solo eso, la palabra clave ahí es que lo hace con alegría, así como Pablo dice en el pasaje en Corintios que el que dé con alegría, que el que ayude, practique, el que tiene el don del servicio, sirva. Y dice bien clarito, el que tiene el don de dar, hágalo con alegría. El quinto es administración o liderazgo. La palabra es proistemi, que significa gobernar, ocuparse, presidir, pero fíjense qué importante el significado que tiene. Vendría a ser lo que hoy en día los milenios le llaman un influenciador. No sé si vieron, no sé cómo se dice en español en Argentina, acá es influencer, me imagino que será influenciador. Esos que influyen. No, en inglés, influencer. Se dice igual, influencer, ok. Que ahora son todos influencers, algunos para bien, otros para mal. Bueno, eso es lo que este don es, hermanos. Es alguien que preside, que gobierna, que lidera, pero siendo un modelo que impacte positivamente. Y si ustedes ancestralmente en la iglesia nos enseñaban que el don de administración era el que administraba la plata, el tesorero o algo así, porque tenía que ver con eso. Pero va un poco más allá. Es una persona que tiene esa capacidad de que lo sigan. ¿Me entienden? Esos creyentes que usted ve que la gente los sigue naturalmente. La gente se siente atraída a seguir su ejemplo y dan buen ejemplo, no los que lo siguen por las razones equivocadas, pero tienen ese don sobrenatural dado por Dios de guiar a las personas, de presidir. Y por último, el tercero es el don de misericordia. Eleo. Este es simple, hermanos. La palabra misericordia es miseri, que es miseria, y cordia, que significa corazón. Es poner el corazón en la miseria. Ahora, ¿en qué miseria? En la miseria del otro, en la miseria humana. Creyentes que tienen este don,
son esos que usted ve que ponen las manos y el trabajo en esos lugares con esas personas donde nadie quiere ir. Que tienen misericordia por las personas, no las miran como alguien menos o como una causa perdida, un despojo, sino que van y meten ahí mismo la mano. Esa es una capacidad dada por Dios. Estos son los 6 dones espirituales que menciona Pablo ahí. Acá viene la segunda categoría, que son los dones ministeriales o lo que siempre hemos identificado como ministerios, son 5. Estos, dice Pablo en Efesios, que son dados para equipar a los creyentes para la obra del servicio. Estos ministerios, estos 5 ministerios, son lo que Dios utiliza a estos creyentes para adiestrar al cuerpo de Cristo. ¿Ok? En primer lugar tenemos al apóstol. Y no me ven porque no sé dónde anda cada uno de ustedes con el tema de los apóstoles y todo eso, no quiero pisar ningún callo por ahí, pero cuando la palabra de Dios habla de lo que es un apóstol, hay un par de cosas que yo quiero mencionar. La palabra que usa es apóstolos en griego. Y sin más significa emisario o mensajero. Es uno que es enviado a llevar un mensaje o misión. Pero acá viene la parte fundamental, hermanos. No va bajo su propia autoridad, sino que va bajo la autoridad de el que lo envía. ¿Ok? En segundo lugar, profeta. Y acá la palabra es distinta a la palabra que va a usar después Pablo en la tercera categoría cuando habla del don de profecía. Acá la palabra griega es profetes, que significa literalmente poeta, orador. Es uno que habla en nombre de Dios y que interpreta su voluntad. Es ese que declara la mente de Cristo. De alguna forma sobrenatural, entiende la mente de Cristo, puede evaluar, interpretar la voluntad divina y puede declarar esa palabra de una manera ungida y poderosa que produce resultados en las personas. Por eso muchas veces este ministerio al profeta se lo compara con un predicador. ¿Ok? A veces puede predecir el futuro, pero más comúnmente es declarar el mensaje de Dios, la voluntad divina de Dios para una situación o para una persona o para un momento particular. ¿Ok? El profeta no es solamente, hermanos, el que viene y se para en el púlpito y pone a todo el mundo en evidencia y dice, fulanito de tal, que está haciendo tal cosa en el micrófono para que se entere todo el mundo. No, en el texto bíblico, la definición del ministerio del profeta es un poquito diferente a eso que hemos visto y tiene más que ver con la declaración de la palabra de una forma ungida que produce un resultado en las personas que escuchan. El tercero es el evangelista. Nada diferente a lo que sabemos. El evangelista es el portador de buenas noticias, es el que lleva el evangelio. Ahora, acá viene la cosa. Todos los creyentes somos llamados a evangelizar. Yo no puedo decir, bueno, ahí Raquel dijo que el que tiene el ministerio, el don, es el que tiene que evangelizar y como yo no lo tengo, entonces no evangelizo. No, porque somos todos llamados, es nuestra tarea, no es una elección, no es una recomendación que Dios dice, ay, hermanos, hijos míos, ¿saben qué? Sería bonito que compartan, qué lindos, compártanle a otros las buenas nuevas del evangelio, sería tan bonito que otros puedan venir al cielo como ustedes. No, es un mandato. La gran comisión es un mandato. No es una sugerencia, no es una invitación, es un mandato. Bueno, esto no tiene que ver con eso. Esto es esa persona que tiene una capacidad sobrenatural, especial, que vive predicando el evangelio, así como tenemos tantas historias de evangelistas mundiales que no podían vivir un día, lloraban, clamaban, no podían irse a dormir si no le habían predicado el
al menos a una persona. Estamos hablando de personas, de creyentes que llevan el mensaje de una manera que produce resultados, porque ese es su don, su ministerio. Y por ser de esa manera puede ser de uno a uno o puede ser llevado por Dios a grandes escalas. Y tenemos evangelistas mundiales, evangelistas locales o como sea, pero que pueden llegar a multitudes porque es algo que tienen ese don, tienen ese ministerio, es algo sobrenatural en ellos y hay un gozo en hacerlo y se ve en los frutos que produce. El cuarto es pastor. Es un don ministerial, es un ministerio. La palabra griega ahí es poimen, que significa literalmente alimentador, protector y guía. Es alguien que Dios levanta para cuidar al rebaño en todas sus formas. ¿Ok? El pastor es el que está con las ovejas. El pastor no es el que anda de viaje, predicando por allá, el que anda llevando el mensaje. Ese es el apóstol o misionero. No es el que anda evangelizando y la iglesia se queda sola. El pastor es el que está continuamente con el rebaño. Es el que vela por su crecimiento, por su seguridad, por su alimentación. El que protege al rebaño del lobo. Y el quinto es el maestro. Y se usa la misma palabra que para el don de enseñanza, de didáscalos. Estamos hablando de ese creyente que cuando enseña la palabra de Dios, algo pasa. Y vuelvo, repito, como con el don de enseñanza, que me puede estar hablando de algo que lo leí, lo estudié 20 veces, pero el Señor lo pone bajo una luz diferente para mí. Es alguien que es reconocido por la destreza que tiene para impartir la palabra del Señor. Y eso no es cualquier... Hay muchos maestros, pero no muchos que tengan el ministerio o el don de ser maestros. O muchos que son maestros, pero que no tienen el don de la enseñanza. ¿Okay? Y esto es lo que yo decía al principio. Usted puede tener este ministerio y va a tener dones. Se supone, sería ideal que si alguien tiene el ministerio llamado a ser maestro, tiene el don de la enseñanza y por eso lo está haciendo, ¿verdad? Y por último, están los dones de manifestación. Estos son más, son 9. Y estas dice Pablo que son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que obra a través de los creyentes. O sea, acá nosotros somos vasos, manos ejecutoras de manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. En primer lugar está palabra de sabiduría, y la palabra griega ahí es Sofía. Si mi sobrino sabía, Sofía significa eso, sabiduría. Y esto es el arte de usar conocimiento, inteligencia, perspicacia, intuición. Es ese creyente que usted va a pedirle un consejo y siempre da un consejo sabio. Usted, no sé si le ha pasado, pero todos creo que en algún momento hemos pedido consejo a alguien. Hay veces que a uno los cristianos le dicen cada cosa. O uno escucha los consejos que algunos creyentes le dan a otros que dice, oh, mamá mía, ¿no? Bueno, estamos hablando de acá de un creyente que tiene esa capacidad sobrenatural de interpretar, analizar la situación y dar una palabra sabia. El segundo, palabra de ciencia o conocimiento. Y acá algunos de nosotros, a lo mejor que crecimos en la iglesia, nos imaginábamos con este don a un creyente sentado ahí con la bola de cristal, pero hermanos, no tiene nada que ver con eso, no es adivinar el futuro o ver ese tipo de cosas, sino que por la palabra que se usa ahí en griego es gnosis, de ahí viene gnóstico o conocimiento, que es el conocer por experiencia personal. ¿Ok? Es conectar la teoría con la aplicación. Y por supuesto, lo bien o mal que ese conocimiento se imparta va a depender de la relación de la que proviene. Si yo tengo una buena relación con Dios y he tenido una buena experiencia con el Señor, yo puedo impartir ese conocimiento a otras personas y Dios usa eso de una forma sobrenatural para animar al creyente, para impulsar al creyente, para hacer la obra que tiene que hacer.
Tercero viene fe. La palabra griega ahí es pistis. Y esta hay que hacer una separación con la fe que todos los creyentes tenemos que tener. Es más, hermanos, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le gustan los creyentes que no tienen fe. A Dios no le gustan los creyentes que están siempre pensando negativo, siempre en derrota, siempre con miedo, siempre sufriendo. Y ahora con esto de la pandemia estamos viendo una cantidad de cosas que están pasando entre los cristianos. Cristianos que, hijos de Dios, que no pueden ni salir a la puerta. Están víctimas, atados del miedo. Creyentes que están viviendo en derrota, pensando siempre lo peor. A Dios eso no le agrada, la palabra es bien clara. Nosotros somos llamados a tener fe y no es excusa, mi Dios no me dio el don, porque Jesús lo dijo bien claro, que si tu fe fuese aún como un grano de mostaza chiquitita, es responsabilidad mía como hijo de Dios, como hija de Dios, de pedir a Dios que perfeccione y que haga crecer esa fe. Ese es mi trabajo. Pero esto aquí, así que eso es como un bono, una cosita así al costado. Si usted en este momento está luchando con el tema de su fe, porque en medio de esta pandemia, la fe de muchos está siendo sacudida. Hermanos, es la realidad. Y de esta pandemia muchos saldrán agarrados de Dios más fuerte, con uñas y así, con dientes, y otros lamentablemente van a quedar a mitad de camino. Otros van a quedar atrás. Este es el gran momento en que la fe de nosotros como hijos de Dios está siendo probada de una manera quizás como nunca antes. Pero la palabra de Dios es clara. Dios quiere que nosotros tengamos fe. Este don aquí es algo que va más allá. Este aquí es esa persona, ese hijo de Dios que tiene la persuasión dada por Dios para confiar en Él. Tiene esa garantía, esa confianza. Es ese que dice, vamos a hacer una campaña y Dios va a proveer y las cosas van a salir y las cosas salen. Pero no es una fe, una utopía o una fe basada en lo que a mí se me antoja y que Dios me vea cómo se arregla, sino que es dirigida por el Señor. El Señor me manda a hacer esto y el Señor me está diciendo que esto va a pasar, el Señor me dice que Él va a proveer, el Señor me dice que Él va a hacer y yo le creo y le doy. El otro, sanidad. No hay mucho que decir, es curar, sanar, remediar. Para muchos cristianos que hoy en día piensan que no hay sanidad, porque ahí viene la otra parte en la que no me voy a meter mucho, están algunos dones discutidos, de que si todavía se siguen usando o fueron para un tiempo, si están en la lista, hermanos, Dios sigue obrando y Dios sigue obrando sanidades. Y este don no tiene más ciencia que eso, es curar, sanar o remediar, ¿ok? El próximo es milagros, y la palabra en griego es dunamis. Ya también se dieron cuenta. ¿Qué palabra viene de ahí? Dínamo. Dinámico. Y esto simplemente es un poder físico, una fuerza, una habilidad, eficacia, una energía, obras que demuestran el poder de Dios. Puede ser mover una montaña de un lado para el otro. Puede ser como en el Antiguo Testamento cuando vimos que algunos hasta pidieron y Dios abrió o cerró los cielos para la lluvia, pero también en el Nuevo Testamento este mismo vocablo es usado 120 veces. Y en la mayoría de las veces es usado con referencia al poder que necesitamos para mantenernos en santidad y preparados para el día de la glorificación. ¿No les parece interesante? Porque muchas veces nosotros como cristianos buscamos esas grandes manifestaciones del poder de Dios y milagros en cosas grandes. Pero el hecho de que usted y yo estemos hoy sentados acá, que seamos salvos, limpios por la sangre de Cristo, redimidos, y que Dios nos esté preparando para el día de la redención, eso en sí es un milagro del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ¿o no? Vencer al pecado
como Dios lo hizo, Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, y a través de esa muerte, el Espíritu Santo que opera en nosotros nos ayuda a estar firmes, a mantenernos, a rechazar al enemigo y a seguir adelante. Eso es una obra del poder de Dios. Los últimos 4, ya vamos terminando. Acá viene el don de profecía. Este es el que les decía, es otra palabra diferente al ministerio de profeta. La palabra griega aquí es profeteia. Esto es interpretación de la voluntad de Dios. Es predicar, enseñar bajo la influencia del Espíritu Santo. Es la proclamación ungida de Dios a través de un individuo para animar, exhortar y confortar. Ojo, no estoy sacando de esto el hecho de que Dios pueda dar a un profeta una palabra acerca del futuro, un vaticinio, por decir, pero no es el foco principal de la profecía o del profeta. No estamos hablando del profeta, no es, bíblicamente hablando, un adivino que se sienta ahí con la bola de cristal o tira las cartas del tarot cristiano. Estamos hablando que es uno que declara la voluntad. Si ustedes ven los profetas, incluso del Antiguo Testamento, lo que ellos hacían era ir y dar un mensaje específico de parte de Dios, y si obedeces, esto, si no obedeces, ¿correcto? Y en algunos casos también daban vaticinios acerca del futuro, ¿ok? El próximo es discernimiento de espíritus, y acá hay 2 palabras que puse, una es diácrisis, que es discernimiento, y la otra es neuma, que es también traducida como espíritu. Neuma, de ahí viene neumático, ¿correcto? Es aire. Cuando hablamos de discernimiento, lo que la palabra significa es distinguir, decidir. Ese es ese creyente que ve 2 cosas que pueden parecer iguales o parecidas, pero no lo son. Y puede pasar sentencia o juicio acerca de esas cosas porque las puede distinguir. Ahora, la parte importante de neuma es que en la Biblia neuma es la contrapartida, el equivalente en el Nuevo Testamento de lo que era el hayá en el Antiguo Testamento, que era el aliento de vida. Hayá fue lo que Dios en el jardín del Edén sopló en Adán y que le dio vida. Es el respiro, es el aliento de vida. Entonces, cuando está hablando de espíritu, puede ser un espíritu maligno o puede ser un espíritu en el sentido del ser de una persona. Entonces, estamos hablando de un creyente que puede discernir entre las personas también para ver qué es del Espíritu de Dios y qué no. ¿Ok? Entonces, puede ser para todo, no solamente para el tema de demonios o espíritus malignos, sino también espíritus humanos. ¿Ok? Digamos que este hermano, este creyente, no es fácilmente engañado y llevado por el error, porque tiene esa capacidad sobrenatural de discernir. Estos generalmente son los atalayas del pueblo, los que dicen, acá hay algo que no va con esta persona. Y no son los más populares, ¿verdad? No ganan ningún concurso de popularidad en medio de los creyentes. Porque muchas veces son percibidos como negativos o como criticones, pero en realidad es porque tienen, y no estoy hablando de ese sexto sentido que tenemos las mujeres, que la nuera no me cae muy bien, hay algo ahí que no va. No, estamos hablando de algo dado por el Señor, algo sobrenatural, algo que uno no se puede escapar de eso. Tiene ahí esa cosita acá que no le pasa, que algo no va, pero no se queda ahí, sino que puede discernir, esto es del Señor, esto no. Es más que una desconfianza, ¿me explico? Y por último tenemos las lenguas y la interpretación de lenguas. Estos son dones que están en la lista de dones en el Nuevo Testamento. Cuando habla de diversas lenguas, las palabras griegas son genos, que de ahí viene géneros, ¿verdad? Que tiene que ver con origen, familia, linaje, nación. Y glosa, que tiene que ver con lenguaje. Es lo que reconoce o distingue a una nación o un grupo por su lenguaje. Esto no es simplemente un creyente en un campamento poniéndose a repetir vara, 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 hermanos. Estamos hablando que cuando habla acá está hablando de una lengua, ¿ok?
Y es un lenguaje fluido e inspirado por Dios. Ahora, acá quiero hacer una nota especial porque hoy en día hay muchos comentaristas que piensan que este don de lengua ya se acabó, que fue para un momento en la historia particular, que fue con los 120 en el Pentecostés, y que ya no tiene ningún sentido y no se usa más. Dos cosas por las cuales no estoy tan de acuerdo con esa teoría. Primero, principal, porque está en la lista de dones. Si vamos a excluir uno, entonces, ¿cómo decidimos qué don excluimos y qué don no? Si está, el Señor lo dejó ahí, es porque es un don y aparece ahí. Y segundo, porque cuando la palabra de Dios en Hechos nos dice que los 120 que estaban ahí, que algunos empezaron a hablar en lenguajes, no sé si están todos familiarizados con la historia de lo que pasa en Hechos ahí, pero están los 120 ahí orando, baja la presencia del Señor, hay gente de un montón de otros lugares que no entienden el idioma, y varios de ellos empiezan a hablar de forma sobrenatural porque eran personas que no conocían esos lenguajes, hablan de una manera fluida las lenguas de toda esa gente que estaba ahí y les predican el evangelio de esa forma. Y así es como el evangelio va a ser expandido hacia todas esas zonas, porque esas personas van después como emisarios de lo que han oído a sus propios pueblos y tienen esa obra increíble y sobrenatural de que se pusieron a hablar en lenguas que no conocían. Pero acá viene porque el segundo problema que tengo con esto es, la Biblia no dice que todos los 120 que hablaron lenguas que se entendieron y que alguien las entendió. La Biblia no especifica, no sabemos. A lo mejor algunos de ellos hablaron lenguas angelicales que nadie entendió. Pero la Biblia no nos dice. Entonces, asumir que esto fue para ese momento solamente porque había una función específica ahí es un poquito drástico para mí, desde mi perspectiva. Ahora, Pablo es muy categórico también cuando él dice que si las personas hablan en lengua, los demás no entienden nada y entonces van a pensar que están ¿qué? Borrachos o que han perdido la razón. Por eso acá viene el otro don que es de interpretación. Y cuando la palabra de Dios acá habla de interpretación, la palabra hermeneia, simplemente significa traducción o interpretación o una explicación. Dar el punto central del mensaje no significa necesariamente traducir palabra por palabra, sino al menos dar algo, el equivalente al significado de lo que se está diciendo. ¿Me explico? Que se entienda el sentido principal de lo que se está hablando. Pero nuevamente, este es un don más en la lista. Y volvemos al principio cuando les dije, no todos los creyentes tienen todos los dones. Y Dios reparte los dones como a Él le parece. Y no podemos juzgar a un creyente basado en qué don tiene y qué don no tiene. Porque Dios reparte como Él quiere. ¿Correcto? Y Dios no le da más dones al más espiritual. Dios da los dones como Él quiere. Y vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Será obligatorio? Raquel, ¿querés leerla? Te lo voy a poner. A mí se me corta, por perdón. ejemplo, con las imágenes. Perdón, tenés razón. La pregunta ¿es obligatorio que cada creyente desarrolle o que yo como creyente desarrolle mis dones espirituales? ¿Qué pasa si no lo hago? Esa es la pregunta. Voy a empezar respondiendo de esta forma. En Romanos 12, del 3 al 5, antes de que Pablo empiece a dar la lista de dones, es muy significativo que él arranca con esto.
Y dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Cuando nosotros estudiamos el tema del cuerpo de Cristo, de que nosotros, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y cada uno de nosotros tenemos una función, eso nos hace a nosotros más que importante. Cuando hablamos de que los dones que nosotros tenemos son para la edificación del cuerpo de Cristo, hay un compromiso que yo tengo que hacer. Tengo una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo que tengo que cumplir. Cuando no usamos los dones espirituales que Dios nos ha dado, desobedecemos a Dios y privamos al cuerpo de Cristo de ser edificado con lo que Dios ha puesto en nosotros, que es para la extensión del reino. Y lamentablemente en la iglesia tenemos muchos espectadores y siempre es pequeño el grupo de trabajadores. Y muchos cristianos se excusan en el hecho de que yo no tengo ningún don. Y no, pero ¿qué voy a hacer yo si mira a fulanita con todos los dones que tiene ella? Mamita, no nos necesita más nadie. Y a veces nosotros nos ponemos en esa, a querer excusarnos de esa forma. Pero en realidad es muy categórica la Biblia en cuanto a nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo. Y ustedes saben toda la disertación de Jesús hablando acerca de Pablo hablando acerca de que el que es pie no tiene que decirle, no le puede decir a la mano, no te necesito, y no, uno al otro, porque todos tenemos que trabajar juntos. Y es los dones que Dios ha dado, Él los ha dado para el cuerpo y se complementan entre sí, no compiten entre ellos, sino que se complementan. Trabajan juntos para la extensión del reino. Porque ¿cuál es la, dijimos de entrada, cuál es la función o para qué son los dones? Es para la glorificación de Cristo. Son para la gloria de Él, para la extensión de su reino. Y son lo que nos equipa y nos ayuda para llevar adelante la obra del Señor. Otra pregunta, ¿cómo descubro cuáles son mis dones? ¿Alguien quiere compartir cómo descubrió cuáles son sus dones? ¿Todos somos conscientes y sabemos qué dones tenemos de parte del Señor? Esta es una parte, yo no puedo decir que soy hija de Dios, que sirvo a Dios, que soy hijo de Dios, y no, ni siquiera empecé por el principio, que es saber cuáles son mis dones. Y tampoco puedo decir no tengo ningún don, porque ya vimos que la palabra de Dios es bien clara de que todos hemos sido dotados con los dones del Espíritu Santo. Ahora, esa es la parte que Dios hace. Dios viene y me regala todo ese poder sobrenatural. La responsabilidad mía es trabajar en buscar cuáles son esos dones, aprender a cómo ponerlos en funcionamiento y usarlos. Porque la demanda va a ser el día que estemos delante de la presencia del Señor. Dios va a venir y va a demandar qué es lo que hicimos con lo que Él nos ha dado. ¿Cómo los descubro? Una mejor pregunta es, en vez de cómo descubro cuáles son mis dones, sería ¿cómo puedo servir a mi iglesia? ¿Cómo puedo servir a mi iglesia? Y acá viene otra parte interesante, porque estamos en medio de un momento histórico para la iglesia. Y hay muchos que están en esa, de ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer si no hay iglesia? Las iglesias están cerradas. Ahora no podemos. ¿Qué vamos a poner en práctica? ¿Qué dones? No podemos hacer nada. Pero ¿sabe qué? Para mí es al revés. Este es el momento, este es el desafío
de cómo dejo que Dios me use a mí para extender el reino de Dios a las personas que en este momento están desesperadas. La gente está perdiendo familiares, amigos, parientes. La gente está perdiendo trabajo. La gente está pasando por una crisis tremenda en todos lados, no solo en Argentina, en todas partes. ¿Cómo nosotros podemos en este momento servir? Esa es la pregunta que tengo que hacerme a mí misma. Si no te la has hecho, te invito a que te hagas esa pregunta. Digas, ¿cómo puedo yo servir a Dios en mi iglesia? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo servir a mis vecinos? ¿Cómo puedo servir a la gente que me rodea? Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo les voy a dejar unos 3 puntos prácticos para el que está comenzando con esto, que no está seguro a lo mejor en cuáles son sus dones. Tiene una idea a lo mejor, pero no está seguro o no tiene una idea. ¿Por dónde empiezo? Lo primero es orar. Siempre orar. Pero orar ¿cómo? Llevar esto delante de los pies del Señor y decir, Señor, yo quiero servir, pero no sé cómo, no sé en qué. No tengo ni idea qué dones me has dado. Y pedirle al Señor que lo ayude a ver, que lo ayude a descubrir esos dones que Él ha puesto en usted. Segundo, mientras usted ora, busque un líder. Busca un líder de tu iglesia, expresale tu deseo de servir. Aunque no sepas bien aún en qué área. Y presta atención a las áreas donde hay más necesidad en tu congregación, porque ahí es donde más se manifiestan los dones. Siempre hay una necesidad. Tercero, busca la confirmación interna. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué te sentís atraído? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te gusta hacer dentro de la iglesia? Y no digas, me gusta ser el pastor, porque a lo mejor Dios tenga ese llamado, pero lo más probable es que primero tengas que descubrir las áreas o las otras cosas que Dios ha puesto en tu corazón para que puedas llegar a pastorear una iglesia. Y algo importante, hay que servir. Si no haces nada, nunca vas a descubrir nada. Porque quedarme sentado así y esperar que Dios venga y me mande un ángel con y saque un pergamino y me diga, ¿a qué? Me fijé en el inventario y los dones que se te dieron son para ¿dónde profecía? No va a pasar, hermanos. Es en la prueba que uno ve y que Dios se manifieste, que Dios le revela a uno también. ¿Y cómo? Ningún don empieza súper bien. Todo lleva práctica. Hay que practicarlo, hay que seguir. Pero esa confirmación interna, lo que vos te das cuenta que cuando estás haciendo, sentís que sos útil, que el Señor te está usando en eso, esa es una buena confirmación. Y por último, la confirmación externa. Y esto es importantísimo también. ¿En qué área entienden los demás que estás capacitado? ¿A qué te invitan más regularmente a que sirvas? Y ahí está la hermanita que dice, a mí siempre me invitan a limpiar los baños. Bueno, a lo mejor tenemos que expresar dónde está lo que nosotros sentimos. ¿Dónde está lo que sentimos que Dios nos está llamando? Y lo más importante de todo, hermano, ¿cómo responden a tu servicio las personas a las que sirves? ¿Cuáles son los resultados, los frutos? Esa es una confirmación también. Por último, también hay muchos cristianos que están totalmente en contra de esto, pero hay veces que hay personas a las que las ha ayudado a más o menos orientarse hacia dónde. Con la guía del Señor, por eso lo primero que puse es la oración. También hay test para descubrir los dones espirituales que pueden ser útiles para algunos creyentes también. Por último, con esto termino. Estamos casi terminando. Solo faltan unas 10 más. Cuando recibimos los dones, ¿cuándo?
Acá son 3 preguntas. ¿Cuándo recibimos los dones? ¿Podemos pedir otros dones a Dios? ¿Y los dones que no se usan se pueden perder? ¿Qué les parece? ¿Se me durmieron? Todavía están ahí. No veo a nadie, solo veo a mi hermana. Ok. Primero, ¿cuándo recibimos los dones? El creyente es equipado con los dones en el momento de su conversión o inmediatamente después. ¿Sabían ustedes? Cuando nosotros nos entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en mí. En ese momento es que el Espíritu Santo viene a mí. ¿De qué otra manera puede el Señor habitar en mí si no es a través de su Espíritu Santo? En ese momento Dios me dota con dones. Pero las Escrituras también sugieren que pueden ser adquiridos en otros momentos de la vida cristiana, como por ejemplo Timoteo. Si ustedes leen 1 de Timoteo 4:14, Pablo cuando se está hablando a Timoteo le está diciendo, no descuides el don de Dios que fue impartido por la imposición de manos, bla, 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 bla. Estamos hablando de, y creo que los que tenemos a lo mejor años en la iglesia podemos dar testimonio de esto, que a veces nos van pasando los años y uno va descubriendo otras cosas y descubre dones que no sabías que tenía. Por eso esto de descubrir los dones que tengo es una constante en la vida cristiana, es parte del crecimiento del cristiano. Es nuestra responsabilidad, hermanos, es lo que la Biblia nos demanda que tenemos que hacer. Podemos pedirle a Dios más dones o dones diferentes. Según el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:31, parece que sí podemos. No dice que Dios lo va a responder, que Dios va a decir que sí, pero Pablo lo dice bien clarito. A ver, ¿alguien que lo tenga para leerlo o yo lo tengo por acá? No lo tengo. Déjame lo buscar. 1 Corintios 12:31. Ahí lo leo. Dale. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Uh-huh. Por lo que el apóstol Pablo dice ahí es que nosotros podemos aspirar. De la misma manera, también Pablo cuando habla acerca del obispado dice, el que aspira, el que desea, el que quiere ser obispo, cosa buena está aspirando, está deseando algo bueno. No hay nada malo en desear, en pedirle al Señor. Ahora, esto viene en el contexto de que yo no rechazo lo que Dios me ha dado, pero sí puedo orar y pedir a Dios o aspirar a otros dones. ¿Cómo no? No quiere decir necesariamente que Dios nos va a responder a nuestra oración y nos va a dar exactamente quizás lo que pedimos, pero porque volvemos siempre al mismo concepto de que Él reparte los dones como Él quiere, ¿correcto? Pero sí podemos pedirle al Señor. Y en definitiva también, hermanos, tenemos que pensar en esto. Los dones son para equipar al creyente para realizar la obra. Si Dios te está llamando a algo, Dios te va a equipar con los dones que necesitas para llevar adelante la tarea. Y en muchas situaciones donde no hay, a lo mejor estamos solos haciendo una tarea y no hay otros creyentes que puedan aportar sus dones, a veces Dios entonces obra y Dios da otros dones y al final uno se encuentra haciendo un montón de cosas que no pensaba que podía hacer. Y Dios lo hace, lo permite para la extensión de su reino. Por último, ¿se pueden perder los dones? El concepto de que los dones pueden perderse está basado, creo, muchos creyentes piensan así por la parábola de los talentos de Mateo 25. ¿Se acuerdan? El Señor viene, le da un talento a uno, le da 2 al otro, le da 5 al otro, se va, les dice que lo pongan, no les dice nada, pero les dice que él va a volver a reclamar lo que es de él. Él vuelve y resulta que el que tenía más los multiplicó y tenía un montón, siervo fiel, bla, bla, bla. Llega el que tenía uno, que como tenía uno, dijo, mejor lo entierro y lo escondo antes de que de alguna manera, no sé qué iba a hacer, si jugarlo a la lotería o qué, lo iba a perder, entonces lo esconde.
Y cuando vuelve, le dice, acá está, te estoy devolviendo lo que era tuyo. Vos me diste uno, acá hay uno. Y el Señor, ¿qué hace? No solo que le dice siervo malo y todo lo demás, sino que encima le quita ese talento y se lo da al que tenía más. Pero en realidad, hermanos, teológicamente hablando, esa parábola no está necesariamente hablando de los dones. Porque un talento era dinero. Yo creo que el objetivo o el mensaje de la parábola es lo que es importante, lo que la parábola está queriendo decir. El mensaje que está queriendo dar es acerca de nuestra responsabilidad como creyentes delante del Señor con lo que Dios nos ha dado. Cuando el Señor a mí me regala un don o varios dones o un ministerio, Él no me lo regala y dice, ay, te lo regale, mamita, haz lo que quieras. Si quieres regalárselo a otro, si quieres... Eso no es lo que Dios hace. Dios me lo da esperando que yo lo haga fructificar, que lo multiplique, que lo trabaje y que lo ponga a su servicio, porque es para la gloria y la honra de Él, porque le pertenece a Él, porque los dones no son míos, no son mis capacidades, ya dijimos que no es lo mismo que un talento, y son de Dios, le pertenecen a Él, y somos nosotros, la demanda que tenemos en esa parábola es la responsabilidad de lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos entrega. Amén. Y ese es el mensaje de la parábola. No está hablando a lo mejor específicamente de los dones espirituales, pero sí está hablando de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y en Hebreos dice que los dones y el ministerio y el llamado son irrevocables. Pero cuando yo no llevo adelante lo que Dios me ha encomendado, cuando no pongo en funcionamiento al servicio de mis hermanos, de la iglesia, del Señor, los dones que Dios me ha dado, entonces soy yo la que estoy fallando a mi responsabilidad como hija de Dios, como hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor va a demandar de mí, porque ese día, como la parábola va a venir, que el Señor va a reclamar, y el Señor me va a reclamar. ¿Ok? ¿Qué conclusión? Para terminar, y ahí puse un montón de cosas, todo el mensaje de nuevo, pero son cosas que en 30 segundos lo leemos, pero que lo que más quiero que se les fije a ustedes. Los dones espirituales, dijimos, son capacidades sobrenaturales dadas por Dios al creyente para edificar y equipar al cuerpo de Cristo para llevar la obra del ministerio. Por eso cuando Dios te da un don, no lo pones en práctica, no estás trabajando como parte del cuerpo. Simplemente no sos parte del cuerpo. Estás renunciando a tu función como miembro del cuerpo de Cristo. Fueron una prioridad para el apóstol Pablo en sus cartas, los dones. Y su principal mensaje es la unidad del cuerpo de Cristo y la autoridad de Dios detrás de cada don, asimismo como el propósito de los dones y ministerios es glorificar a Dios. El punto principal de los escritos del Nuevo Testamento en cuanto a los dones es, primero, entender que en la diversidad los dones operan bajo el mismo espíritu y deben complementarse unos con otros. O sea, ¿cómo sabemos nosotros si este hermano tiene realmente un don, tiene realmente el Espíritu Santo, perdón? No es si habla en lenguas día y noche, es si realmente lo que hace da fruto y da gloria a Dios. El que usa su don o su ministerio para provecho propio, para propaganda propia, para beneficiarse a sí mismo, hermanos, ese no está trabajando bajo la autoridad del Señor. Punto. Porque nunca jamás un don, yo puedo jactarme de algo que fue un regalo y que no me pertenece. El día que yo me jacte de los dones que Dios me ha dado, entonces estoy mal, estoy muy desenfocada y no estoy dando fruto y prueba de que el Espíritu Santo mora en mí. Y otro aspecto importante es, por eso ahí lo puse segundo, saber acerca de los dones nos ayuda a reconocer cuáles manifestaciones provienen del Señor y cuáles no.
Dios repartió los dones como Él quiso, hermanos. No entremos en competencias de que por qué fulanita tiene tantos dones y yo apenas rascando así tengo uno. O Dios hace como Él quiere. Lo importante es que si se me dio 1 o 5, los 2 vamos a ser exactamente igual de responsables delante del Señor. Y eso es lo importante. Dios no me va a hacer menos responsable a mí porque me dio 1 y más responsable al otro porque le dio 5. Y por eso esa parte de la parábola donde dice que le quitó el talento a uno y se lo dio al que más tenía, hay muchos que piensan que entonces por eso los dones se pierden. Pero si vamos por ahí estaríamos diciendo que entonces los dones son, tengo que hacer méritos para ganarme. Y no va por ahí la palabra de Dios, hermanos, no es por méritos, pero mientras yo más desarrollo y más pongo en funcionamiento mis dones, más crecen, es como un músculo. Cuando lo ejercito, se va haciendo cada vez más grande. Y esa es la realidad. Y a veces nosotros vemos hermanos creyentes que tienen muchos dones, decimos, ¿cómo es que tiene tantos dones? Bueno, porque a lo mejor empezó con 1, pero fue fiel, lo puso en práctica, lo puso a servicio del Señor, lo hizo trabajar y se multiplicó. Los dones, dijimos, son recibidos inmediatamente después de la salvación, pero Dios siempre sigue añadiendo. Todo creyente tiene la obligación de poner sus dones en funcionamiento y asumir su rol en el cuerpo de Cristo y será juzgado delante de Dios por esto. Parte del crecimiento espiritual del creyente es ese proceso de descubrir cuáles son sus dones y ponerlos en funcionamiento. Los dones se perfeccionan al utilizarlos, requieren práctica. Hay dones que tenemos que no sabemos. Y no tener ciertos dones no nos da la excusa para no cumplir con todo lo que la palabra nos exige. La palabra nos manda a predicar el evangelio, la palabra nos manda a tener fe, la palabra nos manda a vivir en santidad, la palabra nos manda a confiar en el Señor, la palabra nos manda a servir, la palabra nos manda a ayudar, la palabra nos manda a ministrar al que está en necesidad, hermano. No podemos decir, no, yo no tengo el don de servicio, que lo haga el que tiene el don. El que tiene el don lo va a hacer 10 veces mejor, a lo mejor lo va a hacer con más gozo, pero es mi responsabilidad también hacerlo. Porque todo eso forma parte de lo que tengo que hacer como hijo de Dios. Así que ahora que sabemos todo esto, la pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Cuando haya necesidad, que siempre hay en tu iglesia, ¿cómo vas a responder? Cuando se te pida colaborar con algo, ¿cómo vas a responder? Y ahora que es tiempo de pandemia, es un tiempo hermoso y especial para poder poner en práctica los talentos, los dones que Dios nos ha dado, ayudando, sanando, declarando la palabra, evangelizando, en lo que sea que Dios ha puesto en tu vida. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos ser fieles al Señor y poner todas estas cosas en práctica para el servicio del Señor. Señor los bendiga. ¿Qué les parece si Ceci Rogel querés cerrar en oración? Sí, la verdad que no quiero agregar nada porque estuvo tan precioso. Pasó 1 hora y yo no me di ni cuenta. Tan precioso escuchar todo lo que está a nuestra disposición y a veces no lo usamos o ignoramos o creemos que no, como será para otro, pero no quiero agregar nada porque la verdad una palabra preciosa y lo que vamos a hacer, te vamos a pedir después el PowerPoint y nosotros lo vamos a imprimir y si lo vamos a enviar a todos aquellos que lo quieran porque no hay desperdicio, está bueno leerlo, volver a examinarlo y empezar a descubrir cosas, dones que tenemos que están dormidos o no sabíamos que